Espero que se esté escuchando bien para que iniciemos este, este tema de que a veces en Occidente nos cuesta mucho entender el tema de la muerte y, y cómo se aborda o cómo podemos abordarlo. Para las personas que no son reikistas y para los que también somos reikistas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vemos desde esta perspectiva y desde este sistema la muerte? Entonces, ay, gracias, que se está escuchando bien, perfecto. Es que hoy decidí cambiar de dispositivo, entonces vamos a ver cómo se ve. Entonces, para Reiki, hola, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Qué bueno que estés por Facebook. Espero que esté todo muy bien. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Y primero que todo, quiero hablar como que Reiki es un sistema que fue concebido dentro del budismo Shinto. Ay, se apagó la luz. Bueno, dentro del budismo Shinto. Y por lo tanto, los conceptos de la vida, la muerte y el renacimiento, desde la concepción de Reiki, se conciben desde allí, desde el budismo Shinto, porque eso es lo que el maestro Usui se fue desde, lo concibió, se ve bien, ¿cierto? Pero se fue la luz, se fue una luz que tenía, pero bueno, desde que se vea bien y se oiga bien, no importa. Entonces, eso es lo más importante para que nosotros sepamos cómo se va a abordar este tema de Reiki, de Reiki y la muerte, porque para Reiki la muerte es una forma de sanar. A veces nuestro cuerpo ya no da más. Entonces empezamos a trabajar desde ahí. Cuando nosotros hablamos de la vida y la muerte, desde el punto de vista de Reiki, se concibe como un todo único, donde el uno no es sino el comienzo de otro capítulo. Entonces, cuando se nace para esta vida, para este capítulo de nuestra vida, se está iniciando un capítulo nuevo, y cuando se muere también es como el inicio de un capítulo donde nosotros vamos a poder como observar qué ha pasado, cómo es que nosotros podemos ver estos capítulos de nuestra vida y qué fue lo que vinimos a aprender y cómo vinimos a aprender. Y eso es desde el punto de vista de Reiki. La vida y la muerte son solamente un único camino, ¿cierto? Son un todo único en donde el uno es solamente el inicio del otro. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos circulando en esta rueda? Pues para evolucionar la conciencia. Y cuando nosotros evolucionamos la conciencia, estamos caminando hacia la iluminación. Esa iluminación es darnos cuenta de qué, darnos cuenta que somos parte de un todo, que somos energía, que somos co-creadores, que somos hijos de la energía divina, de Dios, como tú quieras llamarlo. Para eso es que nosotros tomamos este cuerpo, tomamos esta vida y empezamos a hacer ese recorrido en donde la muerte no es sino el fin de un capítulo, pero es el inicio de otro. ¿Mm? Cuando nosotros tenemos la vida, porque vamos a hablar de la muerte, pero para hablar de la muerte, iniciemos con la vida, ¿no? La vida es la experiencia material que tiene un espíritu. Eso es la vida desde el punto de vista de Reiki, ¿cierto? ¿Para qué tenemos esta experiencia material? Para adquirir información de sabiduría. Cuando tú empiezas a evaluar tus creencias, a evaluar tus juicios, a evaluar todo lo que tú tienes para trabajar, empiezas a adquirir información de sabiduría. Esto sí me sirve, esto no me sirve, esto lo voy a transformar de esta forma. Y de esa forma, de esa manera, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, a adquirir sabiduría, vamos evolucionando nuestra conciencia. Porque a eso vinimos. La conciencia, acuérdense, conciencia con S,
es lo que nos ayuda a nosotros a trascender, a trabajar desde ese lugar de sabiduría. Entonces, cuando nosotros evolucionamos la conciencia, empezamos a tener iluminación. Iluminación es darnos cuenta y poder cambiar lo que tenemos que cambiar. Empezamos con las pequeñas iluminaciones, ¿cierto? Y luego vamos trabajando la gran iluminación a través de la acumulación de esas pequeñas iluminaciones. Esas pequeñas iluminaciones que son, voy a poner un ejemplo como tonto, ¿no? Como cuando yo entiendo, comprendo que tengo que dejar de fumar porque estoy dañando mi templo, porque estoy dañando mi cuerpo, ¿cierto? No significa que no me guste, puede que guste fumar, pero no significa que porque me guste tenga que hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy dañando mi cuerpo. Entonces, esa creencia de que a través del cigarrillo yo libero mi ansiedad, de que a través del cigarrillo yo libero, no sé, cualquier emoción que tengamos como adherida a ese hábito, a ese mal hábito, entonces vamos comprendiendo y lo podemos dejar. Y esa pequeña iluminación va ayudándonos a esa gran iluminación. Y la gran iluminación es regresar a casa, regresar a donde vinimos. Regresamos al amor y regresamos a la unidad. ¿Mm? Eso es lo que realmente la iluminación, regresar a ese lugar de donde partimos, a ese lugar que es parte de la divinidad, que es parte de la energía universal, como queramos llamarlo. Y cuando nosotros, ¿cómo nosotros podemos evolucionar la conciencia cuando nosotros estamos en esta experiencia material? Se da a través de tres factores fundamentales. Cuando nosotros estamos en vida, entonces, pues tenemos las experiencias de vida, todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos compartiendo con los demás, porque los demás siempre serán maestros nuestros. Y hoy oía una frase muy bonita y es que cuando tenemos la humildad del aprendiz, siempre encontraremos buenos maestros. Cuando creemos que todo lo sabemos, pues no podemos aprender nada. También oí otra frase que la voy a poner como en uno de los posts, donde decía que es imposible aprender, es imposible enseñarle algo a alguien que ya cree que lo sabe. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener estas experiencias de vida y somos conscientes de estas experiencias, empezamos a evolucionar la conciencia. Ese es el primer factor. El segundo factor son los eventos del destino. Los eventos del destino son una estrategia que el universo utiliza o la energía utiliza para que corrijas tu camino. Y a veces lo vemos como una catástrofe, pero esos eventos del destino que a veces son tan fuertes, que a veces son tan difíciles, nosotros empezamos a entenderlo, ¿no? También se le llama la noche oscura del alma y yo le llamo, como lo llamaba un maestro mío, el rayo desempendejador, ¿no? Cuando nos ocurre, hay una noticia como una enfermedad o como que nos está pasando a nosotros o hay una noticia de una muerte inesperada y eso es un evento de destino, un accidente, es un evento de destino que lo único que quiere es que corrijamos y que empecemos a entender qué es lo que nuestra alma ha escogido en este capítulo de nuestra vida para poder evolucionar. Y el otro, que ya hemos hablado también en estos en vivos, es las correspondencias de vida. Tenemos, cuando nosotros vamos a tener una encarnación, empezamos a conversar con nuestros guías, con la energía, como queramos llamarlo, como en dónde vamos a nacer, qué familia vamos a escoger, qué país vamos a escoger, qué recursos vamos a escoger, para que nos ayuden en este capítulo de nuestra vida a avanzar y tener esa evolución de conciencia que hemos decidido tener en esta vida. ¿Listo? Cuando yo aprendo, pues aprendo de los resultados que obtengo. Si mis resultados generan armonía, he aprendido y he tenido como un buen aprendizaje. Si mis resultados no generan armonía y paz, pues no hice el aprendizaje correcto. ¿Listo? Entonces, esas son los tres factores para evolucionar la conciencia cuando tenemos la vida. Las experiencias de vida, los eventos del destino y las correspondencias de vida. Y aprendo a través de los resultados que obtengo. ¿Listo? Y ahora sí, entremos en este tema que vinimos a hablar hoy, es la muerte. La muerte, desde el punto de vista de Reiki, y acuérdense que Reiki
fue creada por un budista, o sea que todos esos conceptos los tenemos desde allí. Es todo cambio en nuestra vida es una muerte y un renacimiento. Si tú vas a cambiar de estar soltera a estar casada, entonces tienes que morir como soltera para renacer como casada. Si tú sigues creyendo y teniendo una vida de soltera, no te vas a adaptar a esta vida y te vas a complicar, te vas a morir como casada. ¿Listo? Si sales de la universidad, tienes que morir como estudiante o como universitaria, más que todo, porque estudiantes seremos toda la vida, para empezar a ser profesional. Entonces, estas son las cosas. Voy a mirar aquí una preguntita que tengo como en... ¿Podrías repetir el primer factor? Sí, el primer factor son las experiencias de la vida. Todo lo que tú estás viviendo hace parte de esta evolución de la conciencia. Entonces, no es casual que tú tengas el jefe que tienes. Es una experiencia de vida. No es casual que tengas esta vivencia con una persona, porque hace parte de esas experiencias de vida. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista Reiki, todo cambio en mi vida, en la vida, es una muerte y un renacimiento. ¿Listo? Y ya para hablar de la muerte física, como tal, cuando vamos a partir, vamos a trascender, vamos a dejar este cuerpo físico que hemos tenido en la vida, entonces, ¿qué es la muerte como tal? La muerte es un periodo que desde que empieza el proceso de morir hasta que termina, que se conoce como lo último que termina, es como una luminosidad. Entonces, ese proceso empieza con como con un despertar que no es tan consciente. ¿Listo? Entonces, la muerte es ese periodo que empieza desde que es un proceso que termina con lo que se conoce como la respiración interior, empieza ahí y termina con la luminosidad. Pero les voy a enseñar un poquito sobre esto. Entonces, el primer paso es la disolución del ego. La disolución del ego es lo que las personas vemos como la agonía de la persona. Y cuando no entendemos esto, creemos que la persona está sufriendo, pero lo que está haciendo realmente es la disolución de su ego, la disolución de todo aquello que consideraba como el yo, para fundirse en. Y esto es un proceso en donde el paciente, bueno, el paciente, yo hablo del paciente, pero la persona está en lo que nosotros llamamos agonía, que vemos que la persona como que está respirando muy fuerte o sentimos que es como con dificultad y vamos a ver paso a paso. El siguiente, lo luego que viene, después de esta disolución del ego, es algo que se llama la respiración interior y se termina con la luminosidad base. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está disolviendo su ego o está agonizando? Hay dos pasos. La disolución externa, porque acuérdense que es la disolución del yo, y la disolución del yo indica disolver elementos y procesos mentales. Y esa disolución de esos elementos físicos y de esos procesos mentales tiene que ver con una disolución externa y con una disolución interna. ¿Qué es la disolución externa cuando una persona está agonizando? Entonces vamos perdiendo, la persona va perdiendo como la percepción de los sentidos. Sus sentidos se van apagando. Y para el paciente, para la persona, se va volviendo como borroso. Los sonidos no se escuchan nítidos y todo se va como amortiguando. Las personas sienten como si estuvieran entrando en un estado como de una tercera dimensión, como que todo se ve borroso, todo se oye lejano, ¿sí? Es como una espiral. Por eso es tan importante que cuando nosotros estemos asistiendo a una persona que está muriendo, no estemos ahí en la angustia, en el miedo, en la lloradera, ¿sí? Sé que si no lo podemos como contener, que puede ser también,
mejor estar un poco alejados para que esa persona pueda vivir ese proceso de una manera más tranquila, porque es un proceso que no es que sea angustioso, pero sí es un proceso como fuerte para la persona, porque está disolviendo todo lo que él creía que era él. Estamos disolviendo eso, ¿listo? Y aquí es donde empiezan a disolverse los elementos de los que estamos constituidos, especialmente los 4 elementos. El primer elemento, bueno, no mentiras, no sé si es el primero, yo considero que es el primero desde mi experiencia, empieza a disolverse la tierra. Por eso el paciente, la persona se vuelve pesada, se siente pesada, como que no puede moverse. Luego, el elemento agua. Y el elemento agua es cuando la persona empieza a sentirse fría, sudorosa, empieza a sudar frío en esta agonía. No sé si ustedes han visto una persona agonizando, pero es eso. Empieza como a tener un proceso de ponerse fría, empieza a respirar muy fuertemente y empieza como a tener ese proceso que nosotros, desde cuando lo estamos viendo, creemos que es un proceso de sufrimiento, pero no es un proceso de sufrimiento, ¿no? Así lo vemos, pero no es realmente. Luego viene la disolución del fuego, por eso las personas se ponen frías. No hay ninguna persona que esté en agonía que esté caliente, no pasa, ¿listo? Entonces, ya vamos con la tierra, el fuego y el agua. Y el último elemento, en morir o en disolverse, no en morir sino en disolverse, es el aire. Entonces, por eso la persona empieza a respirar como con dificultad, porque se está disolviendo el aire. Y cuando ya esto se han disuelto, ya él se pierde esa sensación de los sentidos, como que se empieza a oír todo más lejano, la visión más borrosa, la boca parece seca, todos estos sentidos. Entonces ya cuando ha sucedido esto, empieza lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista de Reiki, la disolución interna. ¿Listo? Entonces aquí la disolución interna es que empiezan a disolverse todos esos estados de pensamiento y todas estas emociones que son vastas, ¿cierto? Como el miedo, la angustia, todas estas emociones vastas y también las sutiles. Y se encuentran en diferentes planos de conciencia. Vuelvo y repito, por eso a veces es tan importante que estemos con una persona que lo pueda sostener con amor. No con angustia, no con miedo, no con apego, sino que esté sosteniéndolo con amor en ese proceso. Entonces se empiezan a disolver, esa es la disolución interna del ego, esas emociones que nos mantenían apegados, que nos mantenían como muy aquí, el miedo, la tristeza, la rabia, especialmente el apego, porque el apego realmente a veces impide que las personas tengan ese trascender más rápido. Estamos apegados a algo o creemos que tenemos, o la persona cree que tiene una deuda con alguien y empieza a no permitir que estos elementos se disuelvan. Por eso también es muy importante, si hay alguien que ahí que tenga como la conciencia, decirle, ya te puedes ir tranquilo, no hay nada que perdonar, no hay nada que apegarse, todos los que nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar elaborando nuestros procesos y muchas gracias, no sé, para que eso pueda pasar. Y después de esto, entonces viene el otro paso. El otro paso se llama la respiración interior. Es la expiración de la persona. Es cuando nosotros o el médico dice, se murió, porque ya no tiene signo vital. Se llama la respiración interior y en la mayoría de los casos las personas toman como un suspiro y no lo sueltan. O si lo sueltan, no vuelven a tomar ninguna. Pero la mayoría de los casos, cuando una persona no muere, pues ni sedada, ni entubada, ni nada de eso, como que toma una respiración y ahí se queda, como que uno se queda esperando que bote el aire y no pasa, ¿listo? Ese momento es el momento en el que el alma se está desprendiendo del cuerpo. Y el alma sale por un punto que se llama Shen, que el principal está ubicado aquí encimita de los ojos, como en el entrecejo, pero son 2 puntos. Por eso las personas cuando
hacen esta respiración interior o cuando toman este último como aliento, voltean sus ojos hacia arriba, porque su alma se está desprendiendo del cuerpo y sale por ese punto que llamamos Chen, que es la puerta del espíritu. Chen significa en japonés la puerta del espíritu. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos aquí? Bueno, si la persona está sedada, Connie, se dan los mismos elementos, pero nosotros no somos tan conscientes. A veces ni la misma persona es tan consciente, pero sí sucede, ¿no? A veces se demora más, el cuerpo empieza a descomponerse en 24 horas, ¿no? Pero cuando se hace la disolución del ego, que nosotros estamos siendo conscientes en esa agonía y que eso se está disolviendo, realmente para que deje de estar en el ambiente en que estaba, sucede en 49 días. Pero se dan los mismos procesos, Connie, se dan los mismos procesos de esto, para todas las personas, ¿listo? Que están muriendo, que están teniendo una muerte normal, digámoslo de esa forma. Y cuando ya se ha pasado de esta respiración interior, que es el desprendimiento del alma, empezamos a tener o empieza la persona a transitar por algo que se llama la luminosidad base. La luminosidad base está después de estas disoluciones y se encuentra con un estado de resplandor, como que puede entender que ya no tiene este cuerpo, que ya no tiene este vehículo y empieza a reconocer ese estado natural del ser, que es la luz. Y ahí empieza, es donde en personas que han vuelto, ¿no? Como que han atravesado por esto, pero que no era su hora, empiezan a decir que vieron el túnel, que es un túnel luminoso, que vieron a sus seres queridos, que vieron incluso los maestros, al Maestro Jesús, en medio de un resplandor, y es el reconocimiento de que yo soy luz y que todo lo que los que nos dejaron y los que están esperándonos son luz. Y por eso se llama la luminosidad base, porque es ese primer, como ese primer reconocimiento de que yo soy luz. Voy a mirar aquí que creo que hay no, una pregunta, no, con mucho gusto. Y no sé si aquí en Reiki tengamos, en Instagram tengamos alguna pregunta. ¿Listo? Entonces, en esta luminosidad base, lo que ocurre es que se liberan esos aspectos de nuestra energía iluminada y también es en este momento donde nosotros decimos, estos son los aprendizajes que hice. Se libera esa conciencia y ese archivo de sabiduría que nosotros decimos, esto es lo que yo pude hacer en esa vida, esto es lo que yo aprendí y estos son los dones que voy a llevar para la otra vida. ¿Listo? Sí, cuando una persona muere, la persona descansa, o sea, porque ha estado atravesando por un proceso que es un proceso de darse cuenta y se rejuvenecen, se ven más sonrientes cuando ya han atravesado por estos procesos. Es verdad. Entonces, se atraviesa por esto. Entonces, el último paso que nosotros podemos como reconocer es esa luminosidad base. ¿Bien? Y vamos a hablar un poco de cómo este proceso que atravesamos nosotros los reikistas, ¿cierto? Nosotros como reikistas empezamos este proceso de preparación espiritual desde el mismo instante en que somos sintonizados como reikistas, ¿no? Para los reikistas, como les dije al principio, todo cambio es una muerte y por lo tanto cuando nos sintonizan o cuando un maestro te sintoniza o mis estudiantes, a todos cuando hemos atravesado por este proceso de sintonización, es un proceso que nosotros llamamos como este proceso de dejar de, no sé, de esta no conciencia, a atravesar esta conciencia de sabiduría, que somos reikistas y que podemos trabajar desde otro lugar y ser observadores desde otro lugar. Y todos los cambios de aquí en adelante los vamos a asumir de esa forma, ¿no? Entonces, todos los cambios que realizamos a partir de ese día y a partir de ese momento de nuestra sintonización, nos va entrenando para ese desapego, ¿no? Y el desapego es el requisito fundamental para una buena muerte.
¿Mm? También entendemos como reikistas que aunque la vida nos presente algunos momentos dolorosos, algunos momentos de dificultad, los reikistas podemos ver esas situaciones y esas oportunidades que se nos presentan como un proceso para avanzar en la vida, ¿no? Como un proceso de renacimiento, porque desde el punto de vista de Reiki, una vez se ha atravesado todo este proceso y una vez se ha hecho todo esto de la disolución del ego, la respiración interior, la luminosidad base, se entra en un proceso de renacimiento, que es la reencarnación para venir nuevamente a atravesar todo este camino. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a avanzar en este camino de Reiki, empezamos hacia una aceptación de que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito superior y que la única finalidad que tiene es avanzar. Y lo vemos como un cambio. Eso no quiere decir que no atravesemos por los momentos de tristeza, de dolor y que no los reconozcamos y los vivamos. ¿Bien? Entonces, para los reikistas no es menos importante, obviamente, está chévere ayudar a otros en su proceso, pero pues lo más importante es prepararnos para nuestra propia muerte, ¿no? Y también prepararnos para ayudar a los otros en ese bien morir, ¿no? Para infundirles tranquilidad, seguridad, aceptación, ¿cierto? Y así aceptando y, perdón, aceptándolo y sintonizándolo. Nosotros podemos como maestros sintonizarlos y hacer terapias para que esa muerte sea más tranquila. Cuando nosotros asistimos, yo sé que aquí hay varios reikistas, y todos creo que en este momento son reikistas. Bueno, la gran mayoría por lo menos han tenido terapias de Reiki, pero cuando somos reikistas y vamos a asistir a una persona que está muriendo, aún moriviendo, tenemos que ir desprovistos de toda idea personal de lo que significa sanar, ¿no? Porque si estamos en un proceso para una persona, en procesos de terapias, pues la persona tiene como una idea, ¿no? De cómo quiere y su familia también. Entonces, simplemente vamos a transmitir la energía de Reiki y que la persona haga con esa energía lo que necesita. Sí, claro, sí, he ayudado a bien morir a las personas, no solamente presencial, y la mayoría de las veces de manera a distancia. Entonces, vamos a transmitir la energía de Reiki a esa persona, ¿cierto? Sin ninguna expectativa, para que esa persona haga con esa energía lo que necesite hacer. Para Reiki, morir también es una manera de sanar. ¿Listo? Entonces, desde mi experiencia personal en la asistencia con Reiki a las personas cuya muerte es inminente, sin excepción alguna, he visto como a través de las terapias, realmente las personas se van amigando con la muerte y van aprendiendo a desprenderse de manera fácil y natural, permitiendo un buen morir. Yo una vez me llamaron a la clínica, ¿no? Porque había una persona que estaba con cáncer y no lo estaba aceptando, ¿no? Entonces, no estaba aceptando su proceso. Entonces, cuando me llaman como para decir, bueno, ven y haces Reiki, yo sé que los familiares me llaman como con la esperanza de que Reiki los levante de ahí. Y es normal y es perfectamente aceptable también como seres humanos, ¿no? Pero cuando llegué allí, me di cuenta que pues el proceso no tenía reversa y le dije, él me preguntó cómo estoy y yo le dije, estás en un proceso de transformación. Y él me dijo, o sea que no me voy a levantar de esta cama. Y le dije, desde lo que yo siento, no, pero pues no podría yo asegurarlo. Entonces hice como 4 terapias y al final de la terapia él me dice, doctora, ¿usted cree que yo me puedo ir a la casa? Y yo le dije, yo no tenía esa facultad, ¿no? Estaba en una clínica. Le dije, pues tendrías que pedirlo, mijo, porque hay algo muy importante que yo tengo que hacer y es hablar con mi hija, amigarme con mi hija. No me quiero ir así y yo necesito este tiempo para eso. Y pues
estaba la psicóloga en ese momento, afortunadamente, y le permitieron irse a su casa. Estuvo en un lindo momento y en un lindo comprender y sanar una relación con su hija y se fue en paz, ¿no? Entonces, eso hace Reiki, ¿no? Nos va amigando con ese proceso, con ese estado, no nos estamos aferrando. No digo que sea fácil, no digo que no haya miedo, no digo que haya tristeza, pero tampoco vamos a entrar en un estado de como de negación para eso. Entonces, eso me parece lindo desde el punto de vista de Reiki. ¿Mm? También tuve una vez una persona que me llamó y que había una persona que estaba también en la UCI, en una UCI, y me dijo que pues que quería que yo hiciera Reiki porque estaba muy malito su esposo y quería que pues que la energía le ayudara. Entonces yo intuí que él estaba pasando con la señora y le dije, yo puedo irle a hacer Reiki, pero yo no le puedo asegurar que con Reiki él vaya a sanar de la forma que tú quieres. Entonces ella me dijo, ¿cómo así, doctora? O sea que si tú le haces Reiki y él necesita esa energía para morirse, ¿se va a morir? Y le dije, sí, porque es verdad. Me dijo, no vengas, te respeto. ¿Mm? Entonces, eh, em, es como eso, ¿no? Permitir el bien morir. Pues mira, Sandra, qué lindo aprender a manejar eso para así manejar el dolor. Sí, Reiki nos ayuda en eso, ¿no? Eh, Siempre han sido personas que no son desde mi como familiares míos, siempre han sido como personas pacientes, estudiantes que amo profundamente y he tenido que ayudar a trascender también. Mm, yo no estaba cuando mi mami murió, estaba mi hermana, cuando estaba en su proceso de agonía. El día anterior yo la había sintonizado, ¿no? Para que hiciera el proceso que necesitaba y fue realmente muy lindo. Pero pues tenemos que entender que son procesos normales. Bueno, ¿qué también hacemos? Bueno, para el reikista, toda su práctica, todo lo que nosotros practicamos, pero especialmente obviamente, toda la práctica, sí, y mis estudiantes lo saben, pero especialmente esa asistencia al moribundo y a su familia se resume en dos palabras, amor y compasión. Yo siempre digo que Reiki es la medicina del amor, y amor y compasión por ese proceso que está llevando la persona que está trascendiendo y compasión por los que están alrededor, que también es doloroso, ¿no? ¿Qué más les puedo yo decir de esto? Estas dos palabras, de amor y compasión, significan afecto sincero por la persona que tenemos adelante, ¿cierto? Esa es la primera. Reconocimiento de sus necesidades y su dolor. Amor y compasión, acuérdense. Determinación práctica de hacer lo que sea posible y necesario desde Reiki para ayudar a aliviar el sufrimiento de esa persona, ¿no? No decir mentiras, no, tampoco decir verdades crudas, pero desde ese amor y esa compasión, entregar eso que necesitamos, entregar para que esa persona y sus familiares puedan estar lo más tranquilos posibles, ¿no? Nuestra compasión y nuestro amor produce dos beneficios esenciales en el moribundo. El primero es que le muestra amor incondicional que tanto necesita, porque yo creo que una de las emociones que debemos tener cuando estamos haciendo ese trascender, sobre todo porque no sabemos o hemos olvidado qué es, porque no es que no sepamos, porque hemos atravesado por eso, como el miedo, ¿no? Entonces, como ese amor incondicional que lo soporta y le da como esa fuerza para seguir. Y también con Reiki se crea un ambiente muy, muy, muy apropiado en el que la otra persona se puede sentir inspirada para concebir otra dimensión espiritual, ¿no? Y aceptar esa partida del plano físico. Porque muchas veces, y yo sé que los que hemos hecho Reiki y los que nos han sintonizado y a los que nos han hecho una terapia, hemos sentido que realmente somos otra dimensión, ¿cierto? Sentimos la energía. Entonces, cuando le hacemos Reiki a una persona que está en ese proceso de morir, esa persona puede captar esa dimensión espiritual que tiene.
Y al captar esa dimensión espiritual que tiene, entonces puede aceptar más fácilmente su partida del plano físico y su partida de este cuerpo. Entonces, cuando un reikista está ante un agonizante, yo sé que aquí hay reikistas, entonces lo más importante es no hacer reiki en los pies, porque para nosotros, desde el punto de vista de reiki, es enraizarlo. No sé en otras terapias, creo que en ninguna se hace, pero para nosotros específicamente, si tú estás frente a una persona que está muriendo y tú eres reikista, no hagas reiki en los pies, porque puede retrasar un poco esa partida. Si es posible y el paciente o la persona que está ahí puede se puede tocar, entonces lo vamos a hacer reiki en la cabeza y en el corazón, ¿vale? Y si esto no es posible, porque pues no se puede, por las razones que sean, pues con tomarlo de la mano será suficiente y ya, ¿listo? Si eres de la misma corriente religiosa de la persona que está asistiendo, puedes orar, ¿no? En voz alta. Si tú eres católico y la persona que está ahí es católica, entonces puedes orar en voz alta. Si no, ojo con esto que es muy importante, puedes orar pero en voz baja, para no entorpecer, porque hay una persona, si es, no sé, de otra cultura y tú empiezas a rezar el rosario, pues puede que no, que para ella no sea. Entonces es muy importante que lo entiendas, ¿no? Es orar en voz baja si no es de la misma corriente y si no, en voz alta. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? No, nada, que espero estén eh, con con esta conferencia, con este live, como un poquito más amigados con ese proceso. A veces no entendemos, a veces creemos que está muy joven, muy viejo, muy sano, no sé, y no entendemos, pero las personas parten el día que tienen que partir, el día que es, y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos a desprender, ayudarlos a desprender, y si son nuestros familiares también desprendernos de la mejor manera, ¿no? Más amorosa y más tranquila, porque pues el que está atravesando el proceso es él, ¿no? No nosotros. Y bueno, eso era lo que tenía para decirles. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si tienen alguna pregunta por aquí. A ver, voy a mirar. Han pedido que no te entendí, han pedido que no se quieren ir, no te entendí. Pues yo creo que todos en un principio, sí es como que nos da miedo y no querernos ir, pero por lo general es por el apego, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender, a desapegarnos. ¿Mm? Tengo una pregunta. Mi padre partió el día del cumpleaños de mi hijo. ¿Y cuál es la pregunta, Connie? Ay, me alegra que les haya gustado mucho. Eh, lo que quiero es como que de verdad tengamos una conciencia diferente frente a este proceso que todos vamos a llevar, que todos vamos a atravesar y que hemos atravesado una y mil veces. No, no mentiras, no mil, pero sí muchas vidas. Bien, así que nos vemos en 8 días yo creo que voy a hablar sobre el duelo dentro de 8 días, ¿no? Para que hablamos. No, no tiene ningún significado a nivel de Reiki, Connie. No tiene ningún significado a nivel de Reiki que tu papá haya muerto el día de cumpleaños de tu hijo, ningún significado. Bien. Entonces, espero que a nivel de Reiki no lo tiene. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan, hagan like, denle me gusta, ¿cómo se dice? Me dicen que comparta, le den like y comente que les gustó. Los amo, muchas gracias. Ah, bueno, tenemos Reiki, formación de Reiki en agosto, ya se acerca. Y tenemos descuentos especiales para las personas que hagan una pronta inscripción. En la página está. Sí, dentro de 8 días voy a trabajar el duelo, ¿listo? O voy a conversar sobre el duelo. Desde Reiki se puede trabajar
el duelo sin resolver o el sueño. Ahí dice sueño, pero duelo. El duelo sin resolver, sí, sí, Marcia, se puede resolver el duelo sin cualquier duelo. Los duelos por la muerte de alguien, los duelos positivos y los duelos no positivos. Sí se puede trabajar, Marchi, claro que sí. ¿Mm? Total. ¿Qué otra pregunta habrá? Bueno, entonces en agosto 19, 20 y 21 tenemos la formación de Reiki, tenemos unos descuentos especiales y un regalo que les tengo para las personas que se inscriban o que me escriban. Inscríbanse o escríbanme a la escuela para la información, ¿vale? Entonces nos vemos pronto. Me alegra que les haya gustado la conferencia y sí, Mar, ya se puede trabajar el duelo desde Reiki y dentro de 8 días hablaremos un poco sobre eso. Nos vemos. Cuídense mucho.